a ver los aspectos epidemiológicos. El primero es que la infección urinaria o abreviada como IU es la infección que con más frecuencia ocurre en el hombre y puede afectar a pacientes ya sean internados o ambulantes. La patología que se presenta en niños, adultos eh, y alcanza su mayor prevalencia en las mujeres. La mayor predisposición en los individuos del sexo masculino ocurre en los primeros 3 meses de vida y la frecuencia logra aumentar en los hombres mayores de 50 años a causa del componente prostático y a los enfermos con factores urológicos predisponentes. La siguiente, Manuel. Bueno, el punto número 1 son los pacientes pediátricos. Como se puede ver en la gráfica, el 1% presenta IUs, infecciones urinarias, en el primer año de vida. El 5% llega a presentarse en niños febriles de menores de 2 años y de 3 a 7% ocurre en niñas de 7 años que al menos han padecido un episodio de estas. Se ha reconocido la importancia de la infección urinaria como una causa oculta de fiebre en niños menores y eh, en el primer año de vida decrece especialmente en los varones después de la primera infancia. Y en los niños febriles menores de 2 años, aproximadamente la mitad de ellos no se les estudia los síntomas desde el inicio. Siguiente. Otras causas de esta enfermedad son las complicaciones como hipertensión, cicatrices renales y la insuficiencia renal crónica, que son asociadas a IU previas. Estudios han cuestionado sobre todo la asociación con la enfermedad renal terminal y la alta prevalencia del IU y su mortalidad potencial asociada nos van a indicar que se debe prestar especial atención a su diagnóstico, a su tratamiento y a su seguimiento. Y como se puede ver en la imagen, nos da situaciones fisiopatológicas más frecuentes de las infecciones urinarias. Siguiente. Bueno, ahora lo vamos a ver en lo que viene siendo mujeres jóvenes. La infección urinaria pues es la infección bacteriana más común en estos individuos de la comunidad y en la mujer en los Estados Unidos. Un ejemplo es que originó 7.2 millones de visitas al médico en el 2007 y de esto se calculó que a la edad de los 32 años la mitad de las mujeres ya habían tenido un episodio de infección urinaria. La recurrencia en mujeres jóvenes con cistitis es de 25% en los primeros 6 meses posteriores al primer cuadro de la infección. Y como se puede ver en la tabla, en un estudio para mujeres muy jóvenes que apenas iniciaron en la utilización de los anticonceptivos, tuvieron una incidencia de 0.70 por año y por persona. Y en un estudio mujeres posmenopáusicas tuvieron una incidencia del 0.07%. Siguiente. Bueno, ahora vamos a verlo en las mujeres embarazadas. Las mujeres en este estado tienen una incidencia del 8%, de las cuales aproximadamente el 90% desarrollan la dilatación uretral, que viene siendo una hidronefrosis fisiológica del embarazo. Cerca del 70% presentan glucosuria y proteinuria durante el embarazo, factores que contribuyen a un mayor riesgo de la infección en esta población. Entre el 2 y 7% de las embarazadas van a desarrollar bacteriuria asintomática. Ahorita les voy a explicar este término. Y sin tratamiento antibiótico, el 30% conducen a cistitis y entre el 30 y el 50 van a desarrollar pielonefritis.
Las infecciones que no se tratan se asocian a una mayor mortalidad fetal, a una prematurez y a un bajo peso. Y el mayor riesgo en el embarazo comienza en la 6ª semana de gestación y su pico es máximo entre las 22 y 24 semanas. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver a los pacientes ya con edades avanzadas. En el sexo de la mujer, lo que pasa es que si se trata de mujeres residentes en instituciones geriátricas, la infección urinaria es la más frecuente de las infecciones bacterianas, ya que es del 20 al 30% del total de las infecciones, y estas tienen una incidencia sintomática que varía entre el 0.2 y 2.4 por 1000 días. En mujeres mayores de 70 años, las infecciones recurrentes poseen una mortalidad a 10 años de un 37%, mientras que se convierte en 28% para aquellas que no presenten las infecciones. Y todas aquellas mujeres mayores institucionalizadas sufren factores de riesgo para la infección urinaria, como cateterismos, incontinencia urinaria, exposición a los antibióticos y las alteraciones en el estado funcional. Su incidencia de bacteriuria asintomática oscila entre un 25 y un 50%. ¿Le cambias, Manuel? En los varones presentan prostatitis crónica, que es síndrome de dolor pélvico crónico, el cual corresponde al 90-95% de los casos de prostatitis de una infección de etiología no completamente conocida. Esto está marcado por una combinación de dolor y síntomas urinarios como eyaculatorios. No se cuenta con un tratamiento uniformemente efectivo, pero se recomienda tratamiento antibiótico, ya que cuenta con un bajo porcentaje de uropatógenos involucrados en estos casos. Siguiente. Ahora vamos a ver pacientes con sonda permanente. Las infecciones urinarias suelen ser la causa más frecuente de infección nosocomial, que viene siendo un 40%. El 80% están relacionados con la colocación de un catéter para drenaje vesical. Su prevención es difícil en el caso de que el catéter permanece emplazado por un periodo prolongado y constituye una causa importante de bacteriemia en pacientes internados. La incidencia de bacteriuria en pacientes sondados varía entre un 3 y un 10% por día, y los pacientes que tienen bacteriuria tienen de un 10 a un 25%, presentan síntomas y desarrollan la infección. Se produce bacteriemia en el 1 a 4%. Y bueno, ahora sí, como les había dicho, el término bacteriuria asintomática nos hace referencia a la presencia de bacterias en la orina. Estas son detectadas en repetidas muestras de orina por medio de un control analítico rutinario o un control de salud en un sujeto que no tiene síntomas. Este tipo de infecciones aparecen fundamentalmente en las niñas de edad escolar y carecen de trascendencia clínica. Se cuenta con datos en la literatura que indican que en la población infantil la bacteriuria asintomática tiene una naturaleza benigna y por lo tanto no constituye un factor de riesgo en la aparición de cicatrices renales. La Escherichia coli aislada en los niños con esta infección es diferente a lo que causan infecciones sintomáticas, ya que se trata de gérmenes que tienen baja virulencia, una sensibilidad mayor al efecto bactericida del suero y una capacidad adhesiva muy pobre. Y pues eso sería todo de mi parte. Buenos días, compañeros. Yo soy Sergio y les voy a hablar sobre el tratamiento que se le da a las infecciones urinarias. Espérame, Dale. Sergio, permíteme un poquito, ¿no? Ok. Antes de que inicies. Algunas precisiones, y aquí vale recalcar cuándo se solicita un orocultivo. Precisamente si aquí ya nos está diciendo personas con factores de riesgo, personas que pueden ser susceptibles,
personas predisponentes. ¿Cuándo? ¿Sí? Control prenatal, por ejemplo. Una persona que está embarazada, si lógicamente una de las principales causas es que le va a dar alguna enfermedad en la orina, pues hay que realizárselo para tener un control, ¿sí? Aquí dice que más del 90% de las personas en el embarazo pueden desarrollarla. Y luego, niñas, ¿sí? Debido a que se aguantan, debido a que están en el proceso de aprendizaje, se limpian mal, etcétera. Personas con sonda, pero todo eso pues ya le será al médico útil, o él es el que debe de solicitarlo, si no nosotros andarle haciendo al médico. Más sin embargo, en algunas ocasiones traigo ardor, comezón, pues es un ego más un urocultivo para descartar. O sea, no porque no seamos médicos no debamos de saber, ¿sí? Cuándo realizar cierto estudio de laboratorio. Lo más fácil es acudir a tu médico, pero si no, como pregunta, oye, ya somos promotores de la salud, nuestra carrera nos ayuda les comentaba, no sé si aquí en ustedes o en séptimo, hay personas que pierden su brazo porque duran meses con al cabo me están dando incapacidad, ¿sí? Un yeso, por ejemplo, una fractura sencilla de brazo, le enyesaron el brazo y se descalcificó el brazo, ¿sí? Lo perdió. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque me dijo el médico que viniera luego y estaba bien lleno y no fui. Entonces, tenemos 40 millones de analfabetas en México. En todo eso nos hace ver o ser más propensos, pues también a no curarnos, a enfermarnos, a agravarnos o a que se hagan enfermedades sistémicas. ¿Por qué? Pues porque si un ego, una bacteriuria, una enfermedad en la orina, ¿sí? Se agrava, pues ¿a dónde va a llegar? A torrentes sanguíneos, se va a diseminar, pues se sigue agravando, por así decirlo. Entonces, personas con embarazo, niños, personas adultas, debido a que se les cae la vejiga en algunas ocasiones, son más propensos. Personas que se aguantan, personas con ardor, comezón, se recomienda, debe de hacerse un urocultivo. Y no se diga pues el control prenatal, ¿para qué? Para no transferirle una enfermedad al producto o al momento del nacimiento, tener esas condiciones estériles. La orina, muchachos, debe de ser estéril, ¿sí? No debe de tener, digo, estéril, a veces hay poquitas bacterias, pero no deben de agravar o manifestarse a tal grado. Por eso se dice que es pues, también un líquido estéril, aunque tenga algunos leucocitos. Ya si hay una infección, pues se demostrará con un urocultivo. Y luego, ¿cuándo un uro y cuándo no debe de ser un uro? ¿O cuándo necesito los dos? Para ver yo la presencia, ahí decían en la técnica un fresco, un ego. O sea, es nada más complementario. Veo polimorfonucleados, veo glóbulos blancos, hay una infección porque están atacando. Veo abundantes bacterias, pues mi crecimiento en las cajas debe ser positivo. Veo moderado, veo nulo, veo escasos, pues espero un urocultivo que pues negativo, porque también hay un número de colonias que me dice de menor a 100,000, de 70,000 a 100,000, mayor a 100,000, donde hay resultados y que ahorita los vamos a poner para que se les puedan ir quedando. Siguiente, por favor. Perdón. ¿Tiene Sergio el que va a exponer? Sí. Ok. Tratamiento. Como ya vimos, las infecciones van a depender de la edad, del sexo, de si la mujer está embarazada, de si ha tenido predisposición genética al tener estas enfermedades o infecciones, que si tienen mala higiene, y todos esos factores van a ser diferentes en el tratamiento, porque dependiendo de tu historial médico, el doctor o el médico va a determinar un adecuado tratamiento para ti. Generalmente los antibióticos son el tratamiento de primera línea para tratar estas infecciones que afectan a las vías urinarias.
Los medicamentos que te receten y el tiempo de uso dependen de tu edad, de tu estado de salud y, como ya lo dije, del historial clínico que tengas. Dale a la siguiente, Manuel. Bueno, se clasifican en diferentes tipos de infecciones, que son las simples, las frecuentes o recurrentes y las infecciones de tipo grave. Bueno, las infecciones simples, los medicamentos que suelen recomendarse comprenden la trimetoprima o sulfametoxazol, que comúnmente se conoce como Bactrim, Septra o Septrum, la fosfomicina, que comúnmente se conoce como Monurol, el nitrofurantoína, que se conoce como Macrodantin o Macrobid, la cefalexina, que comúnmente se le conoce como Keflex, y la ceftriaxona, que según lo que investigué es como un medio inyectable. ¿Verdad? La siguiente, Manuel. En el caso de estas infecciones urinarias simples, cuando no se presenta una complicación y se le considera que es una persona pues más sana o con buena higiene, se le recomienda un tratamiento que no dure muchos días, que sería tomar antibiótico a baja dosis por 1 o hasta 3 días. Además de este antibiótico, podrían recetarte también un analgésico para quitar la sensibilidad de la vejiga y de la uretra, para aliviar el ardor o el dolor que se siente al orinar. Pero por lo regular en estas infecciones simples no es necesario, porque después de tomar el antibiótico, el dolor va desapareciendo. Dale la siguiente, mano. Bueno, ahora vamos con las infecciones frecuentes o recurrentes. Si tienes infecciones urinarias frecuentes, el médico puede dar ciertas recomendaciones relacionadas con el tratamiento. Ejemplo de ellos son los antibióticos de dosis baja, como ya había mencionado, que inicialmente duran de 6 meses, te los estás tomando frecuentemente para ir evitando que vuelvan a aparecer estas infecciones o tratar de inhibirlas. También un autodiagnóstico de tratamiento, porque, como ya nos dijo el profe, no necesitamos ser médicos para saber cómo se manifiesta o cómo se interpreta una infección. Ya después de haberla tenido una vez, ya es más fácil el autodiagnosticar que la tenemos de nuevo. Y una sola dosis, el tomar una sola dosis del antibiótico después de tener relaciones sexuales, si es que esta infección está relacionada con ellas. Y por último, una terapia con estrógeno vaginal, si estás en la posmenopausia, que esto es, pues obviamente, más aplicado a las mujeres. Siguiente. Y como una de las más frecuentes o recurrentes, tenemos la cistitis, que, como ya nos ha explicado Brandon, se trata de una infección que afecta principalmente la vejiga, causando dolor, y si la dejamos prolongarse, podría generar una bacteremia. Y dice que para esta, el tratamiento dura 3 días o hasta máximo 7. Y se puede prolongar a más de 7 días si la persona está embarazada, es diabética, mayor de 65 años, si es hombre, si tiene una falla en el tratamiento, si ocurren infecciones recurrentes o recaídas, y si se genera una cistitis complicada. Siguiente, Manuel. Ahora, por último, las infecciones graves, que son las infecciones pues que requieren un tratamiento más amplio o más acercado a lo que te va a recomendar el médico, y por lo regular se llevan a cabo en hospitales con antibióticos intravenosos. Y un ejemplo de estas infecciones graves, sería la pilonefritis, que, como también nos habían explicado, esta infección nos ataca en los riñones y
va generando dolor en el costado y en la parte superior de la espalda. Dale la siguiente, Manuel. Aquí en la imagen podemos ver cómo el riñón está normal y después de la pielonefritis crónica o aguda, se va deformando y por esta deformación va fallando y va sintiéndose dolor. Y para ello son necesarias el urocultivo y el estudio de sensibilidad de los gérmenes. Un hemocultivo, iniciar el tratamiento inmediatamente después de hacer las tomas microbiológicas, y una hospitalización y tratamiento inicial por vía parental en formas severas o complicadas en embarazo o intolerancia a la medicación oral. Y por lo regular, esta dura de 10 a 14 días. Siguiente. Bueno, creo que eso ya es todo de mi parte. Tenemos un video que vamos a poner ahorita sobre cómo se siembra o cómo se realiza el urocultivo. Muy bien. ¿Se ve? Sí. Haces calibradas, estas haces calibradas están estandarizadas para tomar la misma cantidad de muestras. Y el cultivo, utilizamos nosotros caja triple con el medio de agar sangre, agar MB y el agar sangre. Aquí vamos nosotros a observar el recuento bacteriano y en el agar MB es para enterobacterias gram negativas y el agar salado manitol es para estafilococcus. Vamos a sembrar en forma que hace ya están esterilizados. Es importante sembrar la muestra dentro de las primeras 2 horas de recolección. De sembrar un cultivo. Entonces utilizamos guantes. La campana en funcionamiento. Vamos a poner, aplicamos la muestra. Aquí está la calibrada. Agarramos la muestra. Dejamos caer. ¿Sí? Ahí está la gota. Vamos a hacer la estría. La estría se hace suavemente, ¿sí? No, porque si la hacemos fuerte, podemos romper la capa del medio. Hacemos la carga, ahí está. Se va. La estría debe de ser ni muy pegada ni muy abierta para que se pueda diferenciar la colonia. ¿Sí? Ya una vez que sembramos, identificamos la muestra. ¿Sí? Nunca se debe identificar por la tapa, siempre por el albergue. ¿Sí? Vamos a poner el número. Esa es la forma. Entonces, identificación. Ahora, esta es una ya que se sembró. Entonces, vemos cómo queda. Entonces, en el agar sangre vemos el tipo de colonia. Este tiene mayor de 100,000 unidades formadoras de colonia. Lo que sale es una Escherichia coli, ¿sí? Y en el agar salado manitol no hay. Entonces, es una Escherichia coli.
Cuando no podemos identificar la bacteria, se utiliza la bioquímica, esta identificación de bacterias. Este es el urocultivo. Sí. ¿Es el único video? Sí. Ok. Bueno, si se fijan ahí el método, pues es nada más para ver cuál bacteria trae y cuál no más. Sin embargo, les tapizó toda la caja y debido a la experiencia que ellos puedan tener, ya ahí ellos reportarían Escherichia coli, está tapizada toda la caja, mayor a 70,000 colonias, positivo, por así decirlo, ¿sí? A veces la microbiología te permite, cuando ya tienes mucha experiencia, pues hacer ese tipo de situaciones. Más sin embargo, en algunas ocasiones tenemos que contar las colonias, o cuando ya es muy obvio, pues bueno, ya no necesidad de realizarlo. Entonces, si se fijan, siempre son 3 medios. En algunas ocasiones pueden adicionar el agar saborao para las cuestiones de las candidiasis, más sin embargo crecen en el agar sangre. Sí, Candida albicans tiene esa capacidad, color blanquecina, puede crecer muy bien ahí, su olor también es muy característico de las levaduras. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí, muchachos? No, todo ok, todo ok. ¿Sí? Tienen que, les digo, ir estudiando, tienen que ir leyendo, tienen que ir viendo esas asas graduadas, tienen que ir consultando otros videos que sean más claros para ustedes. Estas cajas pues están bien padres, en una sola estría o toma, pues ahí tengo yo las 3 bacterias, los 3 medios, más sin embargo, inclusive hasta en una caja de convencional yo puedo sembrar para cándida, agarro un medio de saborao y puedo poner hasta 8 muestras, muchachos, con estrías también. Entonces, es muy bonita la microbiología siempre y cuando se sepa por ahí, se sepa hacer y con los años de experiencia. Más sin embargo, pues también cuando hay una bacteria que no sea común, pues ahí es donde entran las pruebas, todo lo que tengamos que hacer alrededor de una bacteria. Les pongo mi presentación brevemente para ir viendo a ver qué nos faltó y complementar, y se los voy a pasar, ¿sí? Sí la observan, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué es el urocultivo? ¿Cuál es el objetivo de estudio? Es pues conocer las aplicaciones, cuándo se utiliza indirectamente, ya supieron, para una embarazada, para una niña, para qué nos sirve, para poder aislar las bacterias que estén afectando un riñón, para evitar una bacteremia, una bacteriuria, etcétera. Hay enfermedades altas y bajas dependiendo qué me colonicen estas bacterias. Adquirir conocimiento sobre la siembra, ya vimos que hay 2 métodos, pero hay 2 siembras, una donde tengo que contarlas y otra que tengo que hacerla de forma tradicional, y otra como esta que nos mostraron de lista, donde lo hacen todo en un solo segmento. 2, identificar las bacterias que crecen en los cultivos y conocer las enfermedades que se diagnostican con el urocultivo. Si el día de mañana ustedes les dicen, es que el urocultivo es importante por la pielonefritis, pues yo ya escuché, ya conocí, lo consulté, algún día lo vi, que la pielonefritis puede causarnos daño y parálisis hasta de los riñones, o pérdidas de estos si se contaminan, si no hay un tratamiento adecuado. Una uretritis, cistitis, inflamación de la vejiga, etcétera, pero ya van conociendo, les digo, lenguaje. Pues la introducción pues es la misma. Todo que es la orina es un líquido biológico que se considera estéril, con su pH que le ayuda a inhibir, y su presión a inhibir algunos ¿cómo se llaman?
a algunas bacterias solo por su presión y por su pH. Estas clasificaciones urinarias se dividen, ya les decía, en dos, vías altas y vías bajas. La recolección de la muestra que se les quede tiene que ser medio chorro, porque ya conocieron la importancia del por qué. La orina debe ser tomada solo 2 horas, máxima 2 horas y media, donde se pueden utilizar o estudiar la orina, y si se refrigera, pues nos puede durar un poquito más. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo conocen? No estar bajo tratamientos de antibióticos también. Al momento, ¿se acuerdan cuando veíamos el exudado faríngeo? Cepillado sus dientes sin tragar agua. Pues aquí es no estar tomando antibióticos. Un baño normal no afecta, sin lavados exhaustivos, por así decirlos, o duchas vaginales, por así decirlas. No estar con medicamentos, pomadas tópicas, porque todo eso va a interferir. Muestras hay que etiquetarlas siempre, porque después una cruce, mal etiquetado, pues te puede llevar a malos resultados de un niño o un adulto. Indicaciones de la muestra, pues ya conocieron algunas, los niños, refrigerarlo en hasta 4 grados centígrados, etcétera, etcétera. Rechazo de la muestra, pues hay varias formas. Si la orina estuvo en el sol mucho tiempo, si es de un día anterior, si es de una sonda, de una vacinica o de del baño, pues lógico que no deben de mezclarse. Hay varias formas de poder rechazar una muestra mal etiquetada, mal identificada, etcétera. Pues procedimientos, ya vimos la importancia. Hay asas bacteriológicas graduadas. Hay que medir el diámetro para saber el factor de dilución que voy a utilizar. ¿Cómo se estría? Nos queda un minuto. En esta cistina, lactosa, deficiente de electrolitos. Hay varias técnicas que se hacen, por así decirlo. Técnica de asa cruzada es para contar las colonias y para poder dar un resultado como el que a continuación observan, ¿sí? ¿Cuándo es contaminación? Cuando tengo menos de 10,000 colonias. ¿Cuándo ya es sospechoso una infección y se reporta arriba de 10,000? Y una infección ya grave o verdadera arriba de 100,000 colonias. ¿Qué más? Las bacterias que se desarrollan, pues ya dijimos, la Neisseria, algunos estafilococos, etcétera, en el agar crecen, el Haemophilus, algunas Neisserias, la E. coli, en el CLET, sí, dijimos que si no hay Maconcay o MBET podemos utilizar CLET. En el CLET crecen muy bien los Staphylococcus y las E. coli, que son de los que comúnmente aparecen. En el agar Maconcay, pues los gram positivos, en el MB gram positivos, sobre todo la E. coli. Aquí me gusta mucho el Maconcay cuando se traten de E. coli, por ver este verde azabache, este verde metálico que dice la literatura.